¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a hablar hoy día de la coyuntura, por cierto, de, ya la instalación más avanzada del gobierno del presidente Caste con quien es decano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno. ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo estás, Fernando? Muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿Hay algo que te parezca novedoso entre la instalación de este gobierno y la instalación de los otros gobiernos? Yo diría que estamos en presencia, por supuesto, de un nuevo ciclo político, ¿no es cierto? De alguna manera, y ese hecho, en cierta forma, está marcando el cómo se lleva adelante esta fase de instalación. Estamos a 3 días de que se cumpla un mes, ¿no es cierto? El 11 de abril se cumple un mes de que el gobierno está instalado, y vemos que este intento de imprimirle velocidad, ¿no es cierto?, a la acción del gobierno, el demostrar eficacia, está comenzando a tener fricciones, ¿no? Yo digo en 3 dimensiones: hacia adentro, porque se están generando algunos roces al interior, ¿no es cierto?, de la coalición, del oficialismo; hacia el legislativo, porque hay dificultades, ¿no es cierto?, a pesar de que la oposición hoy día no está todavía constituida en un bloque, pero hay dificultades en la tramitación de proyectos importantes para el gobierno; y hacia lo institucional. Los problemas que hay, ¿no es cierto?, entre el Ministerio de Seguridad, la PDI, la Contraloría General de la República, están hablando, ¿no es cierto?, de un ambiente de fricción que de alguna manera está marcando, a propósito de tu pregunta, el elemento distintivo de un gobierno que intenta hacer las cosas rápido, demostrar rapidez, eficiencia, pero que choca, ¿no es cierto?, con fricciones producto, ¿no es cierto?, del funcionamiento de nuestra institucionalidad. Ahora, ahí tú dices una cosa que me parece súper importante. ¿Por qué habría que tratar de demostrar rápidamente que las promesas de campaña, por ejemplo, efectivamente están empezando a aparecer, siendo que muchas de ellas tienen que ver con cosas que necesitan cierto tiempo para que crezcan? Tú puedes armar una determinada qué sé yo, institución, o puedes, como las casas, tú puedes generar una casa o construir una casa, pero toma tiempo hasta que empiezas a poner ladrillo sobre ladrillo, que es cuando la gente ve que algo nuevo aparece. Acá lo mismo ocurre cuando tú tienes que generar los apoyos básicos para aquello que pretendes hacer, y esos apoyos todavía no están. Es justamente, Fernando, un elemento distintivo de este nuevo ciclo, también diría yo, esta demanda de inmediatez que tiene la ciudadanía, que tiene la opinión pública, que se cruza con los tiempos de la política que no son o que no operan en esa lógica de rapidez, ¿no es cierto? La política requiere más tiempo, la construcción de acuerdos, de consensos, de buscar entendimiento, de construir una casa, como tú dices, ¿no? No Sí. se puede hacer de la noche a la mañana. Así funciona la política, pero esto está cruzado porque la ciudadanía cada vez más quiere soluciones ahora. Quiero que me resuelvas los problemas ahora, no en 4 años más. Te elegí para que me los resuelvas ahora. Y esa inmediatez choca, ¿no es cierto?, o se confronta, ¿no es cierto?, con los tiempos de la política que no son los que la urgencia a veces demanda. Y por eso que normalmente decimos que la política está un poco desacompasada de esas urgencias, ¿no? Mientras los políticos están dedicados a discutir cuestiones que podían ser no relevantes o que no son los temas que le importan a la gente siente que la política está, ¿no es cierto?, desacoplada, está desfasada de lo que son las urgencias y las demandas de los ciudadanos. Entonces, ese elemento de insatisfacción es lo que se expresa después en los niveles de aprobación, de rechazo hacia la política. Bueno, que lo acabamos de ver ahora, que cayó inmediatamente después, entiendo, la aprobación del presidente Kast. Pero lo que es interesante, Marco, es que la política hoy día tiene dos estadios muy determinantes. Una es, bueno, lo que nosotros llamamos las elecciones, qué sé yo, que es cuando la gente se pronuncia respecto de alguien. Y después viene eh, todo lo que son las impresiones de aquello que resultó. Y esta parte es una parte donde se mezcla
la aprobación, con la desaprobación, con el insulto, con la desconfianza, básicamente. Y en un mundo que está tremendamente frágil hoy día, con gobiernos que han tenido bastantes problemas cada vez que han terminado, ¿cómo es esa de frágil esa confianza de la ciudadanía con respecto a un nuevo gobierno? Bueno, cada vez, y eso se expresa en este concepto que se usa coloquialmente, la luna de miel, ¿no es cierto? El periodo que transcurre entre que un gobierno se instala y comienza a echar a andar la gestión gubernamental, pero que no es percibida por los ciudadanos como soluciones a los problemas. Este gobierno, el del presidente José Antonio Kast, es el que más rápido está mostrando una erosión, ¿no es cierto?, importante de su capital de apoyo, que se expresa justamente en el tema de la confianza. O sea, la gente tenía la expectativa de que el gobierno iba a resolver mucho más rápido un conjunto de problemas que había dicho que iba a resolver durante la campaña. De alguna manera, ¿no es cierto?, el concepto de gobierno de emergencia es expresión de eso, la emergencia que tiene que ver con el tema migratorio, la emergencia de la seguridad, la emergencia que tiene que ver con el funcionamiento de la economía. Y entonces, frente a esa emergencia, los ciudadanos que cada vez tienen menos, digamos, paciencia, a propósito de la inmediatez que decíamos antes, comienzan, ¿no es cierto?, a decepcionarse, y esa decepción se expresa, entre otras cosas, en desconfianza, ¿no? El gobierno está aumentando sus niveles de desaprobación, no lleva ni un mes, pero está aumentando su desaprobación y está cayendo la aprobación, ¿no? Cuando se produce ese fenómeno, de hecho en este gobierno pasó en la semana 3, en el gobierno de Boric, esto ocurrió en la semana 5 de instalado, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera eso te da cuenta de que la gente está confiando cada vez menos en los gobiernos en general. Ahora, esto está agravado porque José Antonio Kast ganó la elección el 14 de diciembre con el 58% de apoyo, pero sabemos que ese 58% no es un apoyo ideológico. En primera vuelta él sacó 24, Sí. ¿no? Entonces, todo el adicional se expresa por muchas otras razones, entre otras cosas porque la gente no quería a alguien que fuera continuidad del gobierno de Boric, ¿no? Exactamente. O que castigó al gobierno de Boric. Entonces, ese apoyo blando, esa adhesión blanda es la que se erosiona más rápido, ¿no es cierto? Cuando las cosas no se hacen bien o estamos teniendo problemas como lo que ha ocurrido en el Ministerio de Seguridad Pública, con la vocería, en fin, o las decisiones que ha tomado el gobierno en materia internacional a propósito de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Entonces, todos esos elementos comienzan a erosionar esa base de apoyo blanda, ¿no? El riesgo es que el presidente, al igual que Gabriel Boric, ¿no es cierto?, se quiera solo circunscribir a su base de apoyo dura, lo que es un error. Boric terminó su mandato con el 30% de aprobación con el que partió como base de apoyo duro. Ese podría ser un error o una tentación que también podría tener José Antonio Kast, de parapetarse en esa base de apoyo dura, porque la adhesión blanda se le comienza, ¿no es cierto?, rápidamente a licuar. Ahora, Marco, esta es una pregunta que yo he planteado muchas veces. Uno tiende a ver, sobre todo en su país, tiende a ver estos fenómenos como si fueran locales, como si los fenómenos fueran básicamente cosas que pasan en Chile. Y de pronto tú te empiezas a ver las noticias que te llenan con acontecimientos desastrosos en otras partes del mundo, y aparecen los titulares noticiosos de que, Chile va a tomar posición respecto de Estados Unidos e Irán. Argentina y Chile van a ser amiguis ahora que están más o menos ideológicamente parecidos, o van a seguir de alguna manera distantes. ¿Cómo es la relación de un nuevo presidente como el presidente Kast con un entorno tremendamente crispado en términos internacionales? Y tienes razón tú en el tema de que esto no es un fenómeno solo chileno, ¿no es cierto? En Estados Unidos, tú conoces bien la política norteamericana, existen un test muy importante que son las elecciones de medio término, Exacto. o sea, de mandato. Estas son en noviembre de este año, ¿no? En donde el Partido Republicano está con muchas dudas de que lo que ha estado haciendo en materia internacional, Donald Trump y la guerra contra Irán, ¿no es cierto?, no le vaya a afectar, ¿no es cierto?, la posibilidad de mantener el poder
poder político que hoy día tienen. Entonces, de alguna manera, esos momentos electorales, como las elecciones de medio término en Estados Unidos, ¿no es cierto? En Chile, Kast va a tener una ventana más grande porque las próximas elecciones van a ser recién en octubre del 2028. Tenemos 30 meses sin elecciones, a propósito de lo que tú decías, que dificulta entonces que los liderazgos sean medidos en eventos electorales y por lo tanto son las encuestas la única variable que vamos a tener en el caso de Chile para medir la aprobación o desaprobación, confianza o desconfianza hacia el gobierno, a diferencia de lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay un hito importante que son las elecciones de medio término, lo mismo en Argentina. Entonces, estos elementos del entorno deben ser muy importantes para los gobernantes porque no pueden desconocer, ¿no es cierto?, lo que pasa a su alrededor. Chile, somos un país pequeño, ¿no es cierto? Nuestra economía está inserta en el mundo global, dependemos de lo que ocurre en el mundo y por lo tanto no incorporar esa dimensión internacional del entorno en el modelo, en cómo se gestiona lo público o la gestión de gobierno en Chile también puede ser un error, porque evidentemente el efecto de lo que está ocurriendo en el mundo sí nos está impactando y probablemente siga siendo mucho más extendido en el tiempo y sobre todo, Fernando, porque a diferencia de nosotros hemos tenido crisis políticas internacionales, crisis subprime, en otros momentos de la historia de Chile, pero a mí me da la impresión de que el que tengamos un sistema fragmentado políticamente hoy día hace que eso sea más complejo de resolver que lo que pudimos haber hecho hace 10, 20 años atrás cuando pasamos por situaciones parecidas. También tuvimos la guerra del Golfo, pero había mayor acuerdo en la sociedad chilena y eso facilitaba, ¿no es cierto?, que los gobernantes de la época en los 90, en los 2000, ¿no es cierto?, pudieran llegar a acuerdos y eso se ve hoy día más dificultado porque tenemos un sistema político muy fragmentado y eso dificulta la posibilidad de los acuerdos. Ahora, Marco, ¿qué posibilidades hay de que, bueno, internalicemos de alguna manera los conflictos asociándolos a lo que está pasando en otras partes? Qué sé yo, la situación de la inseguridad, la situación de, bueno, la inmigración ilegal, todo eso está también con nosotros y son medidas que generalmente la gente mira más que otras porque de alguna manera sienten que le afectan directamente. Por ejemplo, ¿cómo ves tú la relación entre las Fuerzas Armadas y Carabineros y un nuevo gobierno en el ámbito de la seguridad? Bueno, por eso te decía yo que el gobierno vaya rápido y quiera ser efectivo, ¿no es cierto?, encuentra estas fricciones en lo institucional, por ejemplo, en relación a cómo las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, las policías, entienden esta rapidez con que el gobierno quiera actuar versus, ¿no es cierto?, la capacidad que efectivamente tienen estas instituciones de alinearse con esos deseos, con esas aspiraciones que tiene el gobierno. Por un lado, las Fuerzas Armadas evidentemente entienden y hacen sus análisis prospectivos, tienen evaluaciones de lo que está pasando a nivel del mundo y evidentemente hay una visión respecto de cuál es el rol de Chile en este conflicto internacional o cuál podría ser eventualmente si esto escala, ¿no es cierto? Tenemos una ventanita de 20 días porque ayer Donald Trump dijo que se iba a dar una tregua, ¿no es cierto? ¿Otra vez? Otra vez, claro. Pero nos da una ventana de un par de semanas y evidentemente, claro, uno tendría que preguntarse cómo nuestros dispositivos de fuerza están muy atentos también a las decisiones que toma el gobierno y cómo eso no se hace de manera descoordinada entre lo que puede decir el presidente versus lo que pueden pensar instituciones, ¿no es cierto?, permanentes como son las instituciones de las Fuerzas Armadas. Ahora, hay otra materia que es más geopolítica, si tú quieres, que no he visto mucha discusión al respecto, pero la pongo porque la posibilidad puede darse. Estamos viendo lo que pasa en el estrecho de Hormuz, allá, que en cualquier momento puede cerrarse. Bueno, ¿qué pasa si se cierra? ¿Cuál es la otra posible vía de pasar de un océano a otro océano? Eso se llama el Cabo de Hornos. Exactamente. Y eso no llega acá. Exactamente. Y con la posibilidad también de que el estrecho del canal de Panamá, perdón, también... Bueno, también puede ser parte, probablemente antes el canal de Panamá. Pero ahí hay también una fricción bastante. Acuérdate que Trump en algún momento dijo que
Estados Unidos debía tomar control sobre Sí. el Canal de Panamá. Y yo creo que ahí probablemente no estamos pensando de manera prospectiva como lo que tú planteas, ¿no? Yo creo que a Chile hace rato le falta poder tener esa capacidad de prever escenarios, ¿no es cierto?, anticiparse, y por eso que llegamos tarde muchas veces, porque probablemente nadie está pensando en esta lógica geopolítica. Puede que las Fuerzas Armadas lo estén haciendo, pero que eso queda encapsulado ahí entre las Fuerzas Armadas, pero no vemos una discusión en el Congreso, no vemos a nadie preocupado mucho de estos temas, porque estamos en resolver, ¿no es cierto?, apagar el incendio del alza del combustible y cómo enfrentamos ese problema, pero no estamos pensando en qué pasa si este conflicto se mantiene por más tiempo y el estrecho de Hormuz queda efectivamente cerrado, ahora sí, con varios meses, y cómo Chile enfrenta esa situación. Yo creo que hemos perdido la capacidad prospectiva de anticipación, que es una capacidad propia de la política, porque efectivamente nuestra clase política, nuestra élite está preocupada de otras cosas y no de esto que debería ser lo importante. ¿Preocupada de qué sientes tú que está la clase política hoy Bueno, día? en el caso de la oposición sigue preocupada de articularse o de dar con el tono para hacer oposición. La oposición hoy día... Sigue buscando una llamémosla, qué sé yo, coyuntura que dio cabida a probablemente la asociación política más grande que ha existido en el planeta después de la dictadura. Claro, o sea, no, las oposiciones, porque tenemos que hablar de las oposiciones, no logran articularse en un bloque, ¿no? Entre otras cosas porque les golpeó fuerte la derrota electoral, pero también la derrota política, Sí. que significó esto, que el 58% de la gente dijera que no quería seguir un poco con el modelo que se había llevado hasta ahora, y esa incapacidad de ponerse de acuerdo, ¿no? De lo que se llama la acción colectiva, ¿no? Es lo que tiene hoy día a las oposiciones muy dispersas y lo que le permite al gobierno moverse con cierta soltura hasta que comete errores propios, ¿no es cierto? Porque ha cometido varios errores propios desde el punto de vista comunicacional, el tema, ¿no es cierto?, entre el Ministerio de Seguridad y la PDI, la manera en que el ministro de Hacienda, Quirós, dio a conocer, ¿no es cierto?, la noticia de que no se iba a ocupar el MEPCO para paliar el alza de los combustibles. O sea, todo ese manejo ha sido más errores propios que producto de una oposición que está fiscalizando el Ejecutivo, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso, al no contar con una oposición que efectivamente esté cumpliendo con su rol, deja un poco muchos ámbitos, digamos, de movimiento del gobierno, en donde también comete errores porque no tiene alguien que esté al frente, ¿no es cierto?, fiscalizándolo, ¿no? Agrégale a eso que hay un vacío de liderazgo. Yo creo que uno de los problemas que tenemos hoy día en Chile es que no hay liderazgo. ¿Quién conduce hoy día a las oposiciones? El presidente Boric se retiró, Sí. sabemos que está alejado de la actividad política por razones obvias, estratégicas, ¿no es cierto? Sí. Pero no hay liderazgo en la oposición, no hay quien encabece todo O sea, esto. claro, no hay una figura que de alguna manera aglutina a la gran mayoría. ¿Y tú sientes que eso es algo que pasa por qué? ¿Por qué una oposición actual, que fue gobierno durante, qué sé yo, 11, 12 años, tremendamente importante, tiene una incapacidad de ponerse de acuerdo? Son distintos, cambiaron los temas, las personas miran de distinta forma a sus adversarios o a sus aliados partidarios. Sí, yo creo que tiene que ver con todos esos elementos, porque efectivamente cambiaron los problemas, cambiaron los liderazgos, ¿no? Hoy día la derrota política suele ser y la derrota electoral todavía más suele ser un golpe que es muy fuerte, ¿no es cierto?, en quienes pierden el gobierno, pierden una elección, y cuesta mucho reponerse. Y además, ¿no es cierto?, están todos intentando moverse estratégicamente, no aparecer defendiendo al gobierno anterior para poder mejorar su capital político, y por lo tanto el gobierno anterior queda sin defensores, ¿no? Queda un poco a merced de la crítica y la propia autocrítica, y eso hace entonces que sea muy difícil que alguien capitalice por ahora ese liderazgo, ¿no? Tenemos un vacío de liderazgo. El problema, y tú bien lo sabes, es que el vacío no siempre se mantiene así, una ley de la física. Alguien lo va a llenar, Así es. ¿no?
alguien va a ocupar ese vacío. Y por lo tanto, la pregunta que nos hacemos hoy día, bueno, es ¿quién puede asumir un rol de liderazgo en las oposiciones? Yo no lo veo todavía muy claro. Y por lo tanto, es como dirías tú, una noticia en desarrollo, lo que vaya a pasar con el bloque. Ahora, porque ahí se dan dos lógicas. Una, esto no es tan fácil como decir, oye, esta persona, qué sé yo, habla mejor, tiene más mérito, ha estudiado más allá y por lo tanto va a ser, porque para que surja los liderazgos, bueno, en un país que somos multipartidistas como nosotros, de muchos partidos, no hay una persona, qué sé yo, tan fácilmente identificable para llevar adelante una determinada materia como lo fue Charles de Gaulle en algún momento dado en Francia, digamos. Claro. En los sistemas presidencialistas como el que tenemos en Chile, claro, el presidente tiene un rol muy, yo diría, omnipresente, ¿no? Sí. Y a diferencia de los sistemas parlamentarios donde existe un líder de la oposición que representa a todos quienes son opositores, en Chile no tenemos todavía esa figura, ¿no? Y por lo tanto hay un vacío importante. Michelle Bachelet está en su carrera por la Secretaría General de las Naciones Unidas. La ex candidata presidencial Janet Jara no ha podido levantar todavía o intentar tener un liderazgo porque tiene también sus propias dificultades internas con el Partido Comunista. El Frente Amplio y el Partido Socialista están ahí en una disputa interna porque haya más procesos electorales internos en estos partidos, sí, ¿no? claro. Hay que elegir directivas de aquí a fin de año. Eso hace entonces que, y el incentivo, digamos, de que no hay elecciones, esta ventana de no tener elecciones hace que los partidos entonces no estén tan preocupados de ordenarse. O sea, ¿no? tú lo que básicamente dices, espacio para que surja una nueva concertación es prácticamente imposible. Está siendo bien difícil porque además no hay líderes que impulsen eso, aunque el gobierno, si fuera más estratégico, debiera buscar y promover esos entendimientos. O sea, el gobierno necesita una oposición con la que pueda llegar a entendimiento. El oficialismo hoy día tiene 76 votos en la Cámara de Diputados, necesita 78 para apoyar muchas de estas iniciativas, por ejemplo, la ley miscelánea que va a mandar la próxima semana, que no los tiene, de alguna parte los va a tener que buscar y vamos a ver, y si fuera capaz de articular adecuadamente, ¿no es cierto?, entenderse con una oposición que estuviera pensando en lo que el propio Kast llamó la unidad nacional, podría ser mucho más fácil, pero no estamos viendo tampoco que haya mucho interés en eso, ¿no? El senador Vlado Mirosevic decía hace algunos días, bueno, no ayuda mucho el gobierno cuando tiene esta actitud un poco confrontacional del enfrentamiento, no ayuda a que surja una oposición que pueda entenderse mejor con el oficialismo, ¿no? Bueno, vamos a tener que seguir esperando por lo menos hasta que se decante un poco esta situación de instalación para poder tener líneas matrices un poco más sólidas. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Gracias, Marco, Fernando. hoy día. Que te vaya muy bien. Buenas noches. A todos ustedes, muy buenas noches. Nos encontramos mañana aquí en Última Mirada.